Hola. Soy Sang Wilder, un youtuber que presenta libros en Corea del Sur. Presento libros publicados en Corea del Sur en español. Si busca el video en coreano de este libro, puede buscarlo en mi canal por el título original en coreano. Gracias. Presentación del libro número 1.64. A continuación, les presento algunos extractos del libro. Título del libro: La cultura hace bailar a los genes. Autor: Hang Soo-chul. Fecha de publicación: 15 de mayo de 2025. 책 제목: 문화는 유전자를 춤추게 한다. 저자: 장수철. 출판일: 2025년 5월 15일. Resumen de Sang Wilder en una frase: conozcamos la cultura y los genes. Sobre el libro: ¿por qué nos volvemos locos por nos deleitamos con el sabor picante y nos entregamos a los chismes? La cultura hace bailar a los genes es un ameno libro de divulgación científica que profundiza en la historia macro de la evolución y la naturaleza de la humanidad a través del familiar y contemporáneo fenómeno cultural de la que culture. Los coreanos que observan la ola Hallyu que arrasa el mundo sienten orgullo, pero también desconcierto. Tenemos los coreanos un an cultural especial que nos haga excepcionalmente buenos en el canto y el baile. Este libro parte de una pregunta así, que cualquier coreano se habrá planteado alguna vez, y amplía el tema a la comida coreana, los K-dramas, etc. Para seguir a la velocidad de un ritmo de K-pop, el proceso evolutivo por el cual la humanidad se convirtió en la especie dominante entre innumerables otras. La teoría de la coevolución gen-cultura, que se presenta en el libro, es una disciplina que explica vívidamente cómo los genes y la cultura se atraen y se repelen, cómo los elementos culturales de la vida humana han guiado la selección de genes y, a la inversa, cómo los cambios genéticos han vuelto a evolucionar la cultura. Se encuentra en la vanguardia de la teoría evolutiva moderna, que comenzó con Charles Darwin, siendo la primera vez que un autor coreano publica un libro en solitario sobre este tema. Un profesor que imparte biología en la Universidad de Yonsei ha lanzado la primera obra de divulgación popular en Corea. El libro se basa en una síntesis de los logros y la sabiduría de diversas ramas de la ciencia, como la ecología animal, la biología evolutiva, la historia, la antropología, la sociología, la psicología y los estudios culturales. Sobre el autor. Autor: Hang Soo-chul. Botánico. Obtuvo su doctorado en botánica en la Universidad de Yonsei y realizó investigaciones sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas en la Universidad de Michigan. Desde 2003, es profesor en la Facultad de Pregrado de la Universidad de Yonsei, combinando la investigación botánica con la educación liberal. Ha sido director del Centro de Educación de la Universidad de Yonsei, director del Instituto de Investigación en Educación Liberal de la Universidad de Yonsei y vicepresidente de la Sociedad Coreana de Educación Liberal, mostrando gran interés en ayudar a todos los estudiantes, independientemente de su especialidad, a familiarizarse con la ciencia como asignatura troncal obligatoria. Dirige varios cursos que ofrecen un amplio y profundo panorama de la biología, como el mundo de las ciencias de la vida, ciencias de la vida y la vida, vida y sexo, evolución y humanidades y humanos y botánica zoología. Fuera de su tiempo de lectura, escritura y docencia, disfruta principalmente escuchando audios y TVAtles y observando plantas. Contenido clave del libro. ¿Por qué nos volvemos locos por nos deleitamos con el sabor picante y nos entregamos a los chismes? Un fascinante libro de ciencia que rastrea el apasionante proceso de cómo los genes y la cultura se han atraído y repelido, bailando una danza única llamada coevolución. Explica de forma vívida y convincente cómo los elementos culturales que componen la vida humana, desde la danza, la comida, las instituciones familiares, las enfermedades y tratamientos, la agricultura y la identidad, han guiado la selección de genes y, a la inversa, cómo los cambios genéticos han vuelto a evolucionar la cultura. A través de la teoría de la coevolución gen-cultura, que está en la vanguardia de la teoría evolutiva moderna, el libro comienza a desentrañar los secretos evolutivos que sustentan fenómenos socioculturales contemporáneos como el K-pop, la comida coreana y los K-dramas, ofreciendo profundas reflexiones sobre el presente y el futuro de la sociedad humana. Somos una nación nacida con genes talentosos para el canto y el baile. Un viaje para encontrar el significado biológico y evolutivo oculto en el K-pop.
Es ya un paisaje común que el mundo entero, no solo Corea, se agite cada vez que grupos de K-pop como Blackpink o IVE lanzan un álbum o una nueva canción. Los coreanos que viven en la era Hallyu o Culture, donde Corea crea y el mundo disfruta, canciones y bailes, dramas y películas, comida coreana, belleza y obras literarias, sienten orgullo pero también desconcierto. Cuando nos volvimos tan exitosos, tenemos nuestra gente algún an cultural especial. Así, ha surgido un inusual libro de ciencia que parte de una pregunta que cualquier coreano se habrá planteado alguna vez. La cultura hace bailar a los genes. Escrito por el profesor Hang Soo-chul, que imparte biología en la Universidad de Yonsei. Es un libro ameno que profundiza en la macrohistoria de la evolución y la naturaleza de la humanidad a través del muy familiar y contemporáneo fenómeno cultural de la cultura. El autor explica que si un determinado arte cultural es preferido en casi todas las culturas, existe una razón biológica para ello, y esto se refleja a nivel genético. ¿Por qué disfrutamos del baile? ¿Cuál es su fundamento? Uno podría preguntarse por qué es necesario un análisis tan extravagante para simplemente disfrutar de cantar y bailar. La humanidad ha bailado y disfrutado del baile en casi todas las culturas desde la antigüedad. Si un determinado arte se disfruta solo en una región específica, podría considerarse una característica propia de esa cultura, pero es razonable suponer que existe una razón biológica para las artes culturales preferidas en común por la mayoría de las culturas. Ser biológico significa, en términos sencillos, que ayuda a una especie a sobrevivir y prosperar. Nuestro disfrute del canto y el baile es lo mismo. La alegría del baile es difícil de entender sin el instinto de imitación de la humanidad. La imitación es una característica universal de la humanidad, grabada en nuestros genes. Para que los ancestros de la humanidad superaran entornos naturales difíciles y sobrevivieran, el aprendizaje social de los conocimientos y experiencias del grupo era esencial. Incluso antes de que la educación, el lenguaje o la escritura estuvieran desarrollados, la humanidad podía aprender esto a través de la imitación. Los humanos con genes de imitación sobrevivieron y transmitieron sus genes a su descendencia, mientras que los humanos sin genes de imitación no lograron sobrevivir ni dejar descendencia. En última instancia, somos descendientes de imitadores habituales, con genes de imitación, y el baile es precisamente un arte cultural disfrutado en todo el mundo debido a este instinto de imitación genéticamente innato, y ha desempeñado un papel en el aprendizaje social, la transmisión de la sabiduría colectiva y la formación de la identidad social. Además, la coreografía clave en el baile K-pop, bien diseñada para coincidir con las letras, estimula el instinto de imitación, y el baile de grupo sincronizado que realizan los ídolos brinda una fuerte sensación de camaradería y solidaridad social, más allá del mero entusiasmo, tanto a los espectadores como a quienes siguen el baile. Hoy en día, es común ver videos en Internet de jóvenes en lugares de todo el mundo como París, Nueva York, Yakarta, Sao Paulo, reunidos en plazas para bailar coreografías de grupos de K-pop, incluido BTS. Cuando varias personas bailan la misma danza al mismo tiempo, se liberan adrenalina y oxitocina, lo que hace que la gente sienta emoción y una gran euforia, como cuando nuestros antiguos ancestros cazaban en grupo o luchaban a muerte contra otras tribus. Este tipo de comportamiento, común en las sociedades de cazadores-recolectores, se denomina acción colectiva simultánea, y hoy en día es comparable a ponerse la camiseta de tu equipo favorito y gritar a pulmón abierto mientras se ve un deporte en un estadio. La cultura hace bailar a los genes. Examina cómo la sociabilidad y la cooperación humanas evolucionaron de esta manera, rastreando cómo los genes egoístas pudieron llegar a realizar acciones altruistas. Y analiza cómo estos grandes cambios en la historia evolutiva se han integrado bien en la cultura actual, tocando la nostalgia latente de la humanidad. Por ejemplo, para que la humanidad expresara el humanitarismo y el altruismo tal como los conocemos hoy, tuvo que pasar por 3 etapas a lo largo de cientos de miles de años: 1. Selección por parentesco, altruismo entre parientes; 2. Altruismo recíproco, recordando a quienes dan y reciben ayuda; y 3. Reciprocidad indirecta, que se aplica en una sociedad vasta más allá del nivel tribal. En este proceso,
lo que fue crucial para que los hombres de la Edad de Piedra dieran el salto del nivel 2 al nivel 3 fue el mundo del chismorreo, donde se realizaba el trabajo de la reputación social. Al criticar a los compañeros perezosos en la casa y alabar a quienes contribuían al grupo, los primeros homínidos también dedicaban más de 2 horas al día, y los humanos modernos más de 5 horas al día, a chismorrear. Pat. 123. Esta tradición y función sociocultural del chismorreo evolucionó más tarde hasta convertirse en el arquetipo de todas las historias. Las narrativas heroicas antiguas, las religiones y mitos que hicieron posible la gran cooperación humana, e incluso los guiones de dramas y películas modernos, tienen sus raíces en la imagen de los ancestros humanos que se sentaban alrededor de un fuego en una cueva, dedicados a chismorrear sobre sus compañeros. El autor conecta este significado evolutivo con el fenómeno cultural del declive de la influencia de las películas de Hollywood y la creciente repercusión de las películas y dramas coreanos. El auge de los dramas podría deberse a que manejan bien atributos humanos importantes que Estados Unidos, líder de la cultura popular mundial, pasó por alto al buscar un éxito comercial estable. Observando la trayectoria de Hollywood antes de la ola Hallyu, se puede notar que en algún momento, la riqueza y sutileza de las relaciones humanas desaparecieron de las películas estadounidenses. El cine estadounidense se convirtió en una industria cultural que dominó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. A medida que la industria cinematográfica crecía, Hollywood se hizo cada vez más grande y se orientó hacia los blockbusters. Para obtener más popularidad y éxito, se centró en espectáculos cada vez más vistosos, como acción, efectos especiales, pantallas espectaculares y contenido basado en estructuras narrativas similares con altas probabilidades de éxito. En este proceso, las películas de Hollywood tendieron a alejarse de la reflexión multifacética sobre las relaciones humanas, obtenida a través de la evolución del altruismo humano, y se volvieron uniformes. La historia de la humanidad, que evolucionó a través de la conversación y la reputación, explica bien la razón del declive de Hollywood, obsesionado con la escala y el espectáculo. ¿Por qué vivimos así hoy? La teoría de la evolución responde a temas de humanidades y ciencias sociales. El concepto central de la teoría de la coevolución gen-cultura no es realmente complicado. En la teoría de la evolución, el motor de cambio y evolución de todos los seres vivos se explica como un proceso llamado selección natural. En el proceso de adaptación o resistencia a la dura presión de la naturaleza, ciertas variaciones genéticas en los organismos son seleccionadas y las que no lo son, se eliminan, de modo que los seres vivos cambian y evolucionan continuamente. La mayoría de los organismos solo pueden responder a la naturaleza cambiando su estructura o función biológica. Sin embargo, los humanos, de forma única, forman la cultura para responder al entorno natural. Los humanos son parte del entorno natural y, al mismo tiempo, existen dentro del entorno cultural que ellos mismos han creado. Desde los primeros homínidos que se movían en grupos de apenas unas decenas, hasta el inicio de la agricultura, la formación de pueblos y el desarrollo de megaciudades con decenas de millones de habitantes. Los humanos han estado expuestos a un entorno cultural cada vez mayor que el puramente natural. Ahora, la cultura, al igual que la presión selectiva impuesta por la naturaleza, también actúa como una presión selectiva que modifica los genes humanos. Y los humanos, cuyos genes han sido alterados por esta selección cultural, interactúan aún más, desarrollando culturas más adecuadas a sus genes evolucionados. En una palabra, es el proceso por el cual los humanos crean cultura, y esa cultura, a su vez, forma a los humanos. El concepto es así de claro, pero probar científicamente la teoría de la coevolución gen-cultura y desentrañar su relación causal con diversos fenómenos culturales no es tarea fácil. La teoría en sí misma requiere un conocimiento profundo de casi todas las formas de nuestra vida, de toda la civilización que la humanidad ha construido, y los cambios genéticos específicos deben ser demostrados claramente a nivel de biología molecular. En la primera parte de La cultura hace bailar a los genes, el autor comienza examinando la interacción entre la cultura y los genes a partir de las realidades socioculturales contemporáneas que encontramos a diario, como el K-pop capítulo 1 y la comida coreana capítulo 2.
para luego expandir el tema a temas más universales como la evolución sexual humana capítulo 4, las relaciones familiares capítulo 5 y la capacidad de comunicación y sociabilidad capítulo 6. En la segunda parte, rastrea cambios genéticos específicos, incluyendo como la revolución agrícola, un gran cambio tectónico en la vida humana que ocurrió hace unos 10.0 años, transformó los genes humanos modernos capítulo 7, así como enfermedades capítulo 8. No. El pastoreo y la capacidad de digerir la lactosa capítulo 9, la diversidad cultural y los cambios genéticos en los organismos circundantes causados por los humanos capítulo 10. El libro se basa en una síntesis de los logros y la sabiduría de diversas disciplinas, como la ecología animal, la biología evolutiva, la historia, la antropología, la sociología, la psicología y los estudios culturales. Las siguientes palabras del autor revelan cómo la filosofía de la relación entre la naturaleza y la sociedad humana se conecta con las ideas de la teoría de la evolución. A diferencia de otros animales, los humanos crean su propia cultura única en respuesta a un entorno natural dado. Y esta cultura así formada influye significativamente en la evolución humana, tanto como la presión selectiva que ejerce la naturaleza. De repente, la imagen de nuestros ancestros de hace mucho tiempo apareció en mi mente. Para que nuestros ancestros se establecieran en la península coreana, donde la mayor parte del territorio es montañoso y el frío invernal es extremadamente duro, habrían necesitado trabajo colectivo, comunicación mutua estrecha, reglas comunitarias e historias comunes, para forjar sus vidas. En un pasado lejano, cuando los medios de comunicación no eran tan suficientes como ahora, el baile y el canto desempeñaban una parte considerable de estas funciones sociales. Los elementos destacados en estas dos oraciones son todos parte de la cultura humana. Y estas culturas dejan una huella en los genes humanos. Aunque no hubo diferencia en que los humanos y los chimpancés descubrieran el uso de herramientas por casualidad, los genes de los dos animales mostraron una gran diferencia en la forma en que desarrollaron el proceso posterior. Los genes de los chimpancés eran más adecuados para adaptarse a la naturaleza que para conservar y desarrollar la cultura adquirida accidentalmente. Los genes de los chimpancés eligieron desarrollar músculos del brazo y garras para trepar árboles más rápido en lugar de desarrollar la capacidad de obtener comida usando hojas y piedras. Otro antecedente importante para el surgimiento de la coevolución gen-cultura es el desarrollo de la biología molecular, que puede proporcionar pruebas concretas de la evolución humana. Con el notable avance de la biología molecular, ha sido posible analizar grandes cantidades de genes o genomas, y la información y el conocimiento sobre los seres humanos se acumulan constantemente. En el centro de esto se encuentra el proyecto Genoma Humano. La velocidad de desarrollo de la tecnología de análisis genético es asombrosa. Por ejemplo, hace unos 20 años, el análisis del genoma de una persona costaba alrededor de 1 billón de wones y llevaba varios años, pero ahora el coste se ha reducido a unos 1 millón de wones, y el tiempo de análisis a unas 6 horas. Los humanos, en comparación con los chimpancés, poseen una boca notablemente pequeña, del tamaño de una ardilla, dientes demasiado pequeños para desgarrar o masticar carne cruda, y labios y músculos de la mandíbula reducidos en tamaño y fuerza. En comparación con los animales carnívoros, los humanos también tienen músculos estomacales menos desarrollados y, en comparación con primates de tamaño similar, el tamaño del colon, que constituye la mayor parte del intestino grueso, es también un 60% más pequeño. El colon ayuda a los animales herbívoros a descomponer eficientemente los alimentos fibrosos. Un colon humano pequeño significa que una dieta rica en fibra o una dieta basada en alimentos crudos no es apropiada. Por el contrario, la longitud del intestino delgado humano, que absorbe nutrientes, ha aumentado en comparación con especies emparentadas. Gracias a esta estructura del sistema digestivo, los humanos pueden absorber más nutrientes de la misma cantidad de alimento que otros animales. Todos estos hechos indican que el cuerpo humano, especialmente el sistema digestivo, ha evolucionado para ser adecuado para procesar alimentos cocinados con fuego, en lugar de alimentos crudos. Pero si alguien, como biólogo, me pidiera que eligiera solo un punto clave para difundir la comida coreana por el mundo, sin dudarlo elegiría la cultura de disfrutar la comida juntos. Ni el famoso kimchi, bibimbap o bulgogi,
ni las técnicas de cocción tradicionales como la fermentación o la salatón, ni las excelentes características de la comida coreana como el equilibrio nutricional o lo saludable que es, sino simplemente la cultura de disfrutar la comida juntos. En grupos pequeños, la cooperación y la buena voluntad eran fáciles de observar, y la reciprocidad funcionaba directamente de manera suficiente. A medida que la humanidad se fue convirtiendo gradualmente en la especie dominante de la naturaleza, el número de miembros de las sociedades de cazadores-recolectores se multiplicó por 10, por 100, y desde el inicio de la agricultura, con la aparición de aldeas y las megaciudades actuales, ha crecido exponencialmente hasta alcanzar decenas de millones. Ahora, el altruismo recíproco tuvo que evolucionar de una forma directa a una reciprocidad indirecta, expandiendo su esfera de influencia. Dunbar también extendió esta inferencia a los humanos modernos y a los homínidos ancestrales. Como resultado, se estimó que el tiempo de interacción social de los primeros homínidos era de hasta 2 horas al día, y el de los humanos modernos, de hasta 5 horas. Para los ancestros humanos, la charla era un medio para confirmar la realidad, transmitir noticias y construir consensos. Por ejemplo, esa persona es rara, o soy yo el tonto. Ese amigo se volvió a escapar cuando todos salieron a cazar ayer. Supongo que hay que hacer algo con él. Y así sucesivamente. A medida que la industria cinematográfica crecía, Hollywood se hizo cada vez más grande y se orientó hacia los blockbusters. Para obtener más popularidad y éxito, se centró en espectáculos cada vez más vistosos, como acción, efectos especiales, pantallas espectaculares y contenido basado en estructuras narrativas similares con altas probabilidades de éxito. En este proceso, las películas de Hollywood tendieron a alejarse de la reflexión multifacética sobre las relaciones humanas, obtenida a través de la evolución del altruismo humano, y se volvieron uniformes. La historia de la humanidad, que evolucionó a través de la conversación y la reputación, explica bien la razón del declive de Hollywood, obsesionado con la escala y el espectáculo. Esta selección basada en el tamaño se produjo en relación con el placer sexual. Lo mismo ocurre con la forma del glande. Para las mujeres humanas, que pueden tener relaciones sexuales repetidamente debido a la ausencia de celo, el placer del coito era un factor importante además del propósito de la reproducción. Naturalmente, las mujeres habrían reconocido que el tamaño del pene y el tamaño o la forma del glande marcaban una diferencia en el placer sexual. Como resultado, la preferencia femenina desempeñó un papel importante en la determinación del tamaño y la forma del glande masculino humano actual. La selección sexual incluso modificó la forma y el tipo de los genitales. Esto ha sido Zhang Wilder. Gracias.